¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Chiclayo Construye. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Hoy les prometemos un programa bastante interesante y variado, como ya es costumbre aquí en Chiclayo Construye. Le vamos a presentar una entrevista con el general de la Policía Nacional, con quien conversaremos específicamente sobre seguridad ciudadana. Además, también conoceremos el caso de una joven emprendedora que nos va a mostrar su interesante propuesta. Y también tocaremos un tema que a muchos nos perturba, las deudas. Y justamente vamos a ver ahora un informe para conocer más sobre este terror. Siempre hay espacio para el ahorro, aunque tengas deudas que pagar. Lo ideal es no deber dinero, pero mientras llega ese momento, lo recomendable es manejar nuestras finanzas lo mejor posible. Es algo que no debemos olvidar. Bueno, el endeudamiento que se tiene hoy en todo el Perú y en todas las ciudades es que hay mucha cobertura a nivel de los centros comerciales, sobre todo por el manejo de la tarjeta de crédito. Eso ha originado de que muchas personas estén más endeudadas que anteriormente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está dinamizando la parte comercial, sin embargo hay algunas familias que a veces tienen problemas cuando no puedan cubrir, digamos, su crédito, ¿no? Entonces lo importante es que hay que saber balancear a nivel de la familia. No necesariamente todo ir en consumo, ¿no? Sino que por lo menos debe quedar siempre un margen en ahorros para que en cualquier contingencia, digamos, podamos tener una forma como no estar desesperado en tener endeudamientos a veces que salen demasiado caro. Sin embargo, lo que sí habría que las familias tomar alguna prioridad, ¿no? O sea, las prioridades en gastos, ¿no? Entonces, hay que saber, digamos, en qué momento podemos hacer algunos gastos que no son tan necesarios, ¿no? Entonces, al contrario, si nosotros tenemos alguna prioridad, eso podría quedarnos de repente un pequeño margen que podríamos estar gota a gota ahorrando en una institución financiera. Siempre es recomendable quizás sacar un porcentaje así, aunque sea el mínimo, y ponerlo siempre en una entidad financiera. Bueno, el hábito que tendría que hacer siempre la persona entre ponerlo en el colchón o ponerlo en una institución financiera, los riesgos son mayores en este sentido, en tenerlo, digamos, en casa, el dinero, porque con la inseguridad que existe, ni hablar, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo recomendaría colocar algún dinero en alguna institución, y como ahora hay bastante información, las tasas de interés que tenemos, por ejemplo, en el caso de las cajas, son mucho mayores, y que por lo tanto yo tendría que buscar qué institución financiera me pague más, digamos, por un ahorro que yo esté colocando. Ahora, entre ahorrar para hacer algunas compras futuras o tenerme siempre endeudamiento, bueno, las tasas de interés en algún momento han estado bastante bajas, y eso ha permitido, no solamente en el caso de Perú, sino en Estados Unidos, por ejemplo, las tasas han estado bastante bajas, que coberturaban alrededor de 2% anual en caso de los dólares en Estados Unidos. El propósito de esa política es, digamos, para dinamizar la economía, entonces para crear más consumo, y con eso dinamiza la economía. Cuando tenemos que hacer frente a una deuda, corremos el peligro de entrar en un círculo vicioso, al tener que satisfacer los pagos en un determinado plazo. Esto surge cuando empezamos a utilizar las famosas tarjetas de crédito. Como por ejemplo cuando yo hago un endeudamiento, por decir así, con el caso de manejo de una tarjeta de crédito. Entonces, el manejo de una tarjeta de crédito me puede estar sacando una tasa de interés cercana al 30, 40% del pago anual. Con un crédito bancario, si yo puedo conseguir la facilidad, el crédito bancario sale mucho más barato, ¿no? Sale alrededor de 20%, ¿no? En ese sentido. Hay que saber, digamos, un poco comenzar a analizar sus gastos y ver también, digamos, las coberturas financieras que me puede dar alguna institución. Entre endeudarme a largo plazo en una tarjeta de crédito o tener la facilidad de recibir un crédito de una institución bancaria, 1000 veces tendría que hacerlo con un crédito de ese tipo de institución, porque el otro me va a salir más caro. En una tarjeta de crédito, lo ideal es que una cobertura de compra en una tarjeta no pase pues más allá de 6 meses, ¿no? O sea, como me voy a endeudar en una tarjeta de crédito por 1 año, 2 años, pues me sale sumamente caro.
El endeudamiento que podemos tener hoy en día es parte también de que los grandes centros comerciales dan líneas de créditos que superan los ingresos de las personas. Bueno, con las facilidades que ahora se tienen en las instituciones bancarias y las competencias que hay, bueno, las instituciones dan una serie de facilidades y los montos en algunos casos son bastante significativos. Hay un grueso error de algunas personas que, por ejemplo, yo estoy endeudado con una institución bancaria. Entonces, esta institución bancaria le debo, por decir, 2.000 soles. Entonces viene otra institución, me dice, yo te voy a dar facilidades, pero con la condición de yo te compro la deuda. Entonces, yo aperturo a fin de que esta nueva institución me está comprando deuda. Cubro mi necesidad porque no lo podía pagar en esos momentos porque era bastante grande, entonces me da un salvamento esta institución que me paga todo el crédito y nuevamente me endeudo con un nuevo crédito. Entonces, en un comienzo nuevamente pago algo de ese tipo de cobertura de deuda, pero nuevamente después no tengo la capacidad de seguir pagando. Entonces me busco otra institución y hago un carrusel. Entonces, pero no están analizando que los costos financieros se le están yendo a elevados, que va a originar al final de cuentas que en cualquier momento, digamos, va a tener problemas la persona, sobre todo si tiene, digamos, algunos activos. Entonces la institución financiera se le va a ir encima en ese sentido cuando hay un grado de incumplimiento. Quizás sean una o varias deudas lo que te está impidiendo ahorrar actualmente. Estudiar cada una de ellas es fundamental para hacerles frente de la manera más inteligente posible y poder salir adelante. Dar una tarjeta de crédito a algunas personas que no están preparadas es como darle a un niño una pistola. Y si no la sabe utilizar, puede en cualquier momento tener una desgracia. Ya lo saben, queridos televidentes, debemos ser astutos para equilibrar nuestras finanzas y tener siempre en cuenta que es necesario ahorrar. Lo recomendable es hacerlo desde el momento en que nos incorporamos al mercado laboral. Así el porcentaje que destinamos a ese fin cada mes es menor y nos estamos beneficiando para asegurar un buen futuro. Y bien, amigos, tenemos en nuestros estudios al magíster Javier Penalillo Pimentel, director de la Escuela de Economía de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, con quien vamos a conversar un poco más de este tema sobre el ahorro. Bienvenido, magíster. Gracias, Giancarlo. Hemos visto la nota que nos esclarece un poco de cuán importante es el ahorro en nuestras vidas. ¿Hay una cultura de ahorro en nuestra sociedad? No mucho, realmente. No estamos acostumbrados a ahorrar, no estamos acostumbrados en pensar que conforme van pasando los años necesitamos tener un fondo. El ahorro es muy importante para la sociedad y para las personas. Definitivamente hay algunos motivos para ahorrar. Una persona puede ahorrar, juntar para una cuota inicial de un inmueble, para los estudios universitarios, posgrados, o sencillamente puede ahorrar para un viaje, ¿no? Todo es válido en realidad, pero lo que tenemos que tener claro es para qué vamos a ahorrar. Exacto, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias sí debemos ahorrar y en qué momentos debemos consumir? Porque hay que tener en cuenta, y nuestros amigos dirán, sí, ahorrar está bien, pero nuestra economía también necesita mover. ¿Qué pasaría si todo el mundo ahorra y no gira la economía, verdad? ¿En qué momentos sí? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo una persona sí se encuentra en una etapa de ahorro? ¿Cuándo debería ser eso? Lo que pasa es que tenemos que tener bien claro y planificar nuestras vidas. O sea, yo creo que las personas jóvenes que recién egresan de las universidades, están empezando en el mundo laboral, tienen un horizonte laboral de 40 años, 45 años. Entonces, al inicio tienen que ahorrar, porque, por ejemplo, si sus metas son comprarse un vehículo, comprarse un inmueble, viajar un poco, desde el inicio, yo creo que es importante desde el inicio tener en mente el ahorro, porque definitivamente hay un efecto multiplicador cuando se comienza muy temprano a ahorrar. Tipo FP, ¿no? Que podríamos hablar de eso en un momento, ¿no? Entonces, el momento para ahorrar es el momento donde uno empieza a trabajar por primera vez. No hay límites, no hay un monto fijo para ahorrar, cada uno se pone ese monto. Otra de las preguntas que la gente siempre se hace es ¿en qué moneda ahorrar? Algunos aconsejan que sea la moneda nacional, otros el dólar, algunos van hasta el euro, dicen hay que buscar otras alternativas. Usted como especialista, ¿qué recomienda? Bueno, Giancarlo, si las personas en los últimos 20 años han ahorrado en soles, han ganado mucho más dinero que si lo hubieran hecho en dólares. Definitivamente, en soles, por lo menos en los últimos 20 años, se ha capitalizado más. Las tasas son más elevadas y el tipo de cambio, yo recuerdo hace aproximadamente 12, 14 años, el dólar llegó a 3.49. Entonces,
Las personas que en su oportunidad vendieron sus dólares, depositaron en cuentas a plazo o hicieron otro tipo de inversión, han sacado más rentabilidad que si se hubieran quedado en dólares. Yo recomiendo para las personas que de repente su medio de pago, o sea, sus ingresos son en moneda nacional, ahorren en moneda nacional. Más adelante se podría, digamos, compensar, ¿no? Distribuir, disminuir el riesgo y tener las dos monedas. Es un poco también estar a la expectativa de cómo se está comportando, ¿no?, la economía de nuestro país. Ahora tenemos una moneda bastante sólida, que a pesar de las crisis mundiales ha podido mantenerse, aunque las autoridades dicen que hay una desaceleración, un poco, pero tenemos una economía que, digamos, nos presenta un futuro más prometedor, ¿verdad? Así es. Y sobre todo de que las perspectivas para este año son buenas. Si bien es cierto, hemos empezado no muy bien con el tema de, acaba de salir de que los fondos mutuos, la mayoría está en rojo, ¿no?, el mes de enero. Pero las perspectivas de crecimiento, de recuperación son bastante positivas. Las personas siempre se preguntan cómo ahorrar, porque cuando uno se quiere informar respecto a las tasas, respecto a qué entidad, si una caja, si de repente a un banco, a una financiera, ¿qué sugiere usted? ¿Dónde ahorrar y qué características debe tener ese ahorro? Bueno, actualmente tenemos muchas maneras de realmente investigar sobre dónde poder ahorrar. La misma Superintendencia de Banca y Seguros en su página web tiene un comparativo de tipos de, llámese operaciones activas y pasivas también. Las pasivas son las de ahorro, donde se puede ver qué instituciones financieras pagan más interés, como también qué instituciones financieras cobran mayor interés. Asimismo, por la ley de transparencia, todos los bancos están en la obligación de informar a sus clientes y público en general cuál es el tarifario de las tasas de interés tanto activas como pasivas. Realmente podemos tomarnos un tiempo para revisar, analizar y tomar las decisiones. Particularmente, en lo que corresponde a formas de invertir, tenemos una gama de productos. En realidad, los típicos son las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, que funcionan en todo el sistema financiero nacional. Pero también tenemos los fondos mutuos. Los fondos mutuos es algo que también es una gama de productos que va de acuerdo a la versión que tiene una persona con respecto al riesgo. No hay que olvidar que siempre la rentabilidad va a estar en función al riesgo. ¿Cuánto riesgo quiero asumir para tener cierta rentabilidad? Para que nuestros televidentes entiendan un poco, hay uno que puede asegurarse, digamos, de alguna manera, ¿no?, y medio que congelar su dinero y tenerlo ahí, ganar ciertos intereses, y hay otra forma donde ya, como usted dice, hay un riesgo, donde su dinero ingresa a un movimiento mayor, que evidentemente puede tenerle mayores réditos, pero también está afecto a caídas, ¿no? Mayor riesgo, efectivamente. El instrumento financiero que es, digamos, ahorita han bajado las tasas de interés. Si vemos, por ejemplo, el interés que pagan las cuentas de ahorro, no llegan al 1% anual, lo cual significa que la capitalización va a ser muy lenta. Ahí lo que nos da es una seguridad. Ahí no hay mayor riesgo si está en una institución financiera. No hay riesgos de perder el dinero, pero tampoco vamos a capitalizar porque el riesgo es menor. Luego tenemos otro tipo de instituciones como por ejemplo las cajas de ahorro, las cajas municipales de ahorro, las mismas cooperativas de crédito. La tasa de interés es mayor, pero lógicamente también el riesgo es mayor. Como mencionaba, por ejemplo, en los fondos mutuos existen una gama de productos que van desde el más conservador, donde prácticamente la ganancia no es muy alta, pero se invierte en instrumentos de poco riesgo. Mientras que también existe, como lo has mencionado muy bien, el tema de invertir en productos de alto riesgo, como por ejemplo acciones, bonos. Entonces, en ese caso, la expectativa de la rentabilidad es muy alta, pero también existe que por lo general se maneja un poco más a largo plazo, ¿no? No ser inmediatista con ese tema, porque no se va a ganar muy rápidamente, que sí se podría perder muy rápidamente. Entonces, más o menos trabajarlo en función a cuánto es nuestra capacidad. Y ahora, permítame, ya que estamos tocando este tema del ahorro, que justamente es lo más en el panorama mejor posible, pero hay otro panorama, que es la deuda. La gente ahora no tiene cultura de ahorro, pero sí tiene cultura de deuda. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, estamos bastante endeudados, o sea, existe bastante endeudamiento, se estima que está aproximadamente en 25.000 millones de soles lo que es las colocaciones en créditos de consumo y tarjetas de crédito, ¿no?
Lo que pasa es que es muy fácil, ¿no?, obtener tarjetas de crédito. Realmente las regalan, ¿no? Y la gente que no tiene una cultura de ser metódico, en su ordenado metódico, las va a usar y va a incrementar su endeudamiento. Las tasas de interés en tarjetas de crédito son muy elevadas. Lo que debemos de tener claro es de que las tarjetas de crédito solamente deben ser un medio de pago, no un medio de financiamiento. ¿A qué me refiero? A que debemos de utilizar las tarjetas con el fin de no tener dinero en efectivo en los bolsillos, sino como un medio de pago para pagar, porque ahora se reciben en todas partes las tarjetas de crédito. Pero debemos de cancelarlas inmediatamente a fin de mes. Tenemos la posibilidad de tener un crédito hasta por 45 días sin ningún costo. O sea, la gente que percibe y conoce esto aprovecha muy bien la tarjeta de crédito. Pero, ¿qué sucede? La tasa de interés, o sea, si uno no paga al contado todo, la tasa de interés es muy elevada. Tenemos diferentes tarjetas de crédito. Hago referencia a la tarjeta de crédito porque el endeudamiento está yendo mucho por tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen diferentes características. Por ejemplo, tenemos la tarjeta clásica, la de oro, la Platinum, y ahora hay una negra que tiene diferentes nombres en el sistema financiero. Conforme va subiendo la gama de la tarjeta, el interés va reduciéndose. ¿Por qué? Porque se sobreentiende de que para darle a una persona una tarjeta negra la famosa Black Card, ¿no? La Signature tiene diferentes denominaciones, ha sido evaluado y tiene ingresos muy altos. Entonces el riesgo es menor, y como el riesgo es menor, la tasa de interés es menor. Pero la tasa de interés llega al 100% en tarjetas clásicas, en lo que se denomina las tarjetas común y corriente. Lo que para nuestros amigos sería pagar el doble de lo que es. Así es, el doble. Y si todavía nos retiramos en efectivo, lo que se conoce como disponibilidad en efectivo, la tasa no baja el 90%. Entonces, y 80% para las tarjetas de gama alta. Entonces, realmente el costo es muy elevado, la gente no lo percibe. Yo, los fines de semana que acompaño a mi esposa al supermercado y veo que la gente consume bienes que realmente son de consumo porque los va a consumir en la semana. Y sin embargo pide pagarlo en 6 cuotas, 7 cuotas, 8 cuotas, 10 cuotas, ¿no? Realmente les digo, no lo hagan, ¿no? Porque esto es lo que ustedes van a consumir en la semana. Si queremos hacer un ejemplo, ¿qué producto, qué servicio podríamos utilizar la tarjeta de crédito con un margen mayor? ¿Qué no podría ser? Como usted me menciona, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de ver, o a veces nuestros amigos cometen ese grave error de sacar cosas que podrían pagarlo en efectivo fácilmente. Sin embargo, de que es un poco también el tema de estatus, ¿verdad? La tarjeta algunos lo toman como estatus. Es que podemos usar la tarjeta para comprar todo, pero ojo, cancelando todo el importe consumido en una sola fecha, lo que se denomina una sola cuota, que todo se cancela. Pero por ahí podríamos de repente financiar alguna compra más grande, pero digamos, y eso tenemos que evaluar, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuánto es lo que yo puedo asumir. Y sobre todo el provecho que le voy a sacar a eso que voy a comprar. 2, 3 cuotas. Sí, ¿no? Y además, o sea, no por comprarlo porque sea muy caro, sino que de repente necesito para reinvertirlo, necesito para fortificar mi negocio, de repente, qué sé yo, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, en el tema de consumo, si una persona quiere financiar la compra de una refrigeradora, lo puede hacer con la tarjeta de crédito a 2, 3, 4, 6 meses. Pero más cómodo que una tarjeta de crédito para ese tipo de financiamiento son los créditos personales. Un crédito personal va de 15 a 35% en el peor de los casos. Mientras que una tarjeta de crédito puede llegar hasta el 100%. Hasta el 100%. Magíster, este tema da para más. Podríamos hablar también del famoso carrusel, que de repente podría ser el tema de una siguiente visita. Magíster, muchísimas gracias por venir, gracias por ilustrarnos un poco más a nosotros sobre este tema. Amigos, así como esta entrevista, nosotros vamos a tener varios especialistas que van a conversar con nosotros sobre los temas que a ustedes les interesan. Hacemos ahora una pausa comercial, pero no se muevan, que tenemos más.